Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En esta mañana, la idea de este texto, la idea de Dios para nosotros en estos versículos es como un vaso de agua fresca en un día caluroso. Si usted ve el contexto del pasaje nuestro, si usted ve el contenido del capítulo 7, usted se va a dar cuenta que parece que el Señor Jesucristo está en un tono serio, en un tono de urgencia, en un tono así como aquel padre que está hablando muy seriamente con sus hijos y les está diciendo: no juzguen, entren por la puerta estrecha y por el camino angosto, por sus frutos los van a conocer. Conózcanme, porque no quiero que llegue el día que yo les tenga que decir: nunca los conocí. Y pongan su casa sobre la roca, edifiquen su vida. El Señor está hablando en un tono muy serio y pareciera que como que si estuviera regañando a sus discípulos y hablándoles en ese tono de urgencia. Pero los versículos 7 al 11 son como un bálsamo. Son como el agua fresca en un día caluroso. Es un momento en el que el Señor nos dice: hey, pidan al Señor, manténganse pidiendo. Y lo pinta de tres formas distintas. Dice: pidan y se les dará, porque todo aquel que pide recibe. Busquen y hallarán, porque el que busca encuentra. Os estoy citando versos 7 y 8. Y luego dice: y llamen y se les abrirá. Y luego dice el verso 8: porque el que llama se le abrirá. ¿Verdad? Parece repetitivo todo esto, pero hay un énfasis que Dios está poniendo allí. Y el énfasis de la palabra del Señor es diciéndole a sus discípulos: hey, la oración funciona. La oración funciona. Yo recuerdo una vez mi hijo pidiéndole a Dios cosas materiales, cosas para él, pero recuerdo que tendría unos 8 o 9 años y recuerdo que decía: estoy orando para que Dios me dé. Y tarde, pero le llegó lo que pidió. Yo recuerdo que estaba pidiendo un videojuego, el PlayStation. Tarde, pero le llegó. ¿Sí o no, hijo? Yo le llamaría algo así en estos versículos como el niño en juguetería. Y para eso voy a recurrir a mi hijo, el más chiquito, que lo tengo aquí a mi lado. Cada vez que íbamos a la tienda, ahora ya no lo hace tanto, pero cada vez que íbamos a la tienda, una parada obligada eran los juguetes, porque si no el niño no estaba tranquilo en el resto del recorrido, allá donde estaba el pan y donde estaban la leche y todas las cosas. Estoy hablando de un niño de 6, 7, 8 años, 9, todavía hasta los 10 años era así de cada vez que íbamos a la tienda era: papi, cómprame, papi, cómprame, papi, cómprame. Y casi siempre quería Legos y juguetes así, ¿verdad? Papi, cómprame, papi, cómprame. Bueno,
Yo recuerdo una ocasión que íbamos específicamente a comprar lo que necesitábamos, pero pasamos por los juguetes para que estuviera tranquilo. Y era aquella insistencia de papi, cómprame, papi, cómprame, papi, cómprame, y no me dejaba ni a sol ni a sombra. Papi, cómprame. Y claro, quería una cosa, quería otra, quería esto, quería el otro. Hasta que yo le dije, oye, hijo, basta, ya para. No te lo voy a comprar. ¿Por qué insistes tanto? Y entonces me dice con la seriedad que le caracteriza a Dieter cuando quiere decirte algo. Es que mis amigos me dijeron que si yo te insisto y te insisto y te insisto y te insisto, tú te vas a cansar y me vas a terminar comprando lo que quiero. ¿Sí o no? No le resultó ese día. Pero el texto dice que eso funciona. La idea del Señor en estos versículos es esa. Es insiste, pide y se te dará. Si usted lo lee en otra versión, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, que es una de las que me gusta también, esa versión va a decir, mantente pidiendo, pide constantemente y se te dará. Mantente buscando. Cuando usted pierde algo importante, lo busca y lo busca y lo busca hasta encontrarlo, ¿sí o no? Yo recuerdo que necesitaba hacer un trámite y necesitaba, si no mal recuerdo, era mi tarjeta del Seguro Social y no la encontraba aquí. Mi esposa todavía estaba en Virginia y yo le dije, oye, hazme un favor, busca allá. No había mucho que buscar porque la casa estaba prácticamente vacía, pero buscó en el carro que ella tenía y me dice, no encontré nada. Yo estaba un poco desesperado porque necesitaba el papel para un trámite, la tarjetita. Y me cansé de revolver esta casa por arriba y por abajo. Dije, aquí no está, eso tiene que estar en Virginia. Y sí, al otro día mi esposa me dice, sí, ya lo encontré. Estaba en la guantera del carro, hasta mero abajo, ¿recuerdas? Y encontró. Porque es que el texto dice, el que busca, halla. Cuando tú necesitas algo, búscalo. Y hablando entonces del mensaje del Señor Jesús, es ora. Pide, toca y el Señor te abrirá. El Señor te responderá. La oración funciona. Pero hay que leer aquí entre líneas, hermanos. Hay que leer la letra pequeña en el contrato que tenemos con Dios. Porque si el Señor nos dice, pide y recibirás, busca y vas a encontrar, llama y se te abrirá. Pero hay cosas que el Señor nos dice y que a veces nosotros no queremos tomar en cuenta. Y entonces el pedir se convierte en un capricho personal. Ya no nada más pedimos lo que necesitamos o lo que conviene, pero a veces caemos en el error de pedir para nuestros deleites, de pedir lo que queremos, de pedir lo que nos gusta. Y a veces hasta podemos caer en el error de enojarnos con Dios si Dios no nos responde como nosotros queremos. Y para eso hay que considerar algunos versículos. Primeramente, hay que reconocer que hay oraciones nobles, oraciones espirituales, cuando oramos por las necesidades de otros, cuando oramos por enfermedad, cuando oramos por nuestras propias necesidades, cuando oramos por la sanidad del mundo, cuando oramos por los que no conocen a Cristo. Son oraciones que Dios quiere oír y son oraciones que Dios quiere responder. Pero hay que mantenerse orando. Hay personas que han orado por su esposa, por su esposo, por sus hijos para acercarse al Señor y son oraciones que les han tomado 10, 15, 20 o más años de oración. He conocido personalmente personas que han estado todo ese tiempo y me ha tocado ver al esposo llegar a la iglesia y doblar sus rodillas después de 20 o más años de oración. La oración funciona. Hay que perseverar, pero hay que tomar en cuenta lo que el Señor dice. Y aquí están algunos versículos que nos hacen pensar en lo que
en lo que Dios nos dice en su palabra. En primer lugar, dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículo 3. Vaya para allá, por favor. Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Dónde está Santiago? Entre Génesis y Apocalipsis. Ahí lo encuentra. Más cerca de Apocalipsis, ya le di una clave. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice: pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en tus deleites. El apóstol Santiago nos está poniendo el dedo en la llaga cuando se trata de la oración y nos dice: a veces que pides y no recibes, porque estás pidiendo mal, porque pides para tus deleites. Y luego el siguiente versículo es como una bofetada para despertar. Oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hay veces que nuestras oraciones no tienen sentido. Hay que saber identificarlas y hay que ser sabios y prudentes delante de Dios. Eclesiastés 5 dice: sean pocas tus palabras. Cuando te acerques a Dios, acércate más para oír, pero sean pocas tus palabras. Sé prudente. Es una enseñanza que aprendemos de la palabra del Señor. Ve a Primera de Juan capítulo 5. ¿Sí? Un par de libros adelante está Primera y Segunda de Pedro, y luego sigue Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Amén. Pero ¿cuál es la condición que pone aquí la palabra del Señor? Cuando pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Hermanos, pidan, llamen, busquen. La oración funciona, pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios responde conforme a su voluntad, conforme a su sabiduría, conforme a su conocimiento. Isaías 55 dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Jeremías después diría: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y de bienestar, para darte el fin que tú esperas. Cuando se trata de la oración, Dios responde a la oración, pero conforme a su voluntad. Te voy a llevar a un pasaje más para ir encaminándonos hacia el final. Segunda a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo está hablando con la iglesia de Corinto y está defendiendo el ministerio de él. La iglesia de Corinto lo acusaba de no ser apóstol, lo acusaba de débil, lo acusaba de muchas cosas, y Pablo tiene que defender su ministerio. Y entonces en el capítulo 12 les empieza a mencionar un poco acerca de lo que él ha experimentado, y llega a decir que él, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sabe, pero fue arrebatado al tercer cielo. El apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Dice, oyó cosas inefables que no le es dado al hombre conocer. Dice Pablo: y yo conozco a ese hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Pablo teniendo esta experiencia más allá de la razón, más allá de la naturaleza. Dice Pablo: de tal hombre me gloriaré. Porque le estaba diciendo a la iglesia: ustedes creen que yo no soy apóstol. Las señales me han acompañado y además estas experiencias. Pero para que no me exaltara, dice el apóstol Pablo, versículo 6, si quisiera gloriarme, dice, no sería insensato,
porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, lo llama él. ¿Un mensajero de quién? De Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios tiene formas de hacernos bajar a nuestra realidad. Y esto es lo que él confiesa a la iglesia. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 3 veces, dice Pablo. Y no es que él oró por la mañana y luego por la tarde y luego por la noche. O no es que él oró a las 9 de la mañana y luego a las 10 y luego a las 11. Lo que él está diciendo aquí es que en 3 ocasiones distintas se sometió a oración, a ayuno como lo acostumbraba, a clamor, a ruego, 3 veces durante toda su vida ministerial, desde que se convirtió a Cristo hasta el momento que está escribiendo. 3 veces en distintas ocasiones, suplicándole a Dios, orándole a Dios, rogándole a Dios que le quitara ese aguijón de la carne, diciéndole, Señor, si me lo quitas, te puedo servir mejor. Él lo llama mensajero de Satanás. No sabemos qué haya sido en realidad, pero las 3 veces la respuesta fue no. Señor, por favor, quítame este problema. Y el Señor respondiendo, no. 3 veces la misma respuesta. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que Dios es un Dios soberano. Que Dios sigue siendo Dios. Y Él nos invita a pedir, a buscar, a tocar la puerta y Él nos va a responder. Pero estemos listos porque muchas veces sí, su respuesta va a ser sí, hijo. Porque dice su palabra que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Pero en ocasiones su respuesta va a ser no. Bástate mi gracia. Y en ocasiones su respuesta, lo sabemos, ¿verdad? Va a ser espera. Espera, hijo. Espera. Y el Señor nos pone a prueba. Pero tarde o temprano nos va a responder. Hermanos, que la palabra del Señor nos alimente, nos anime a que en este tiempo tengamos clamor y tengamos oración. Que la palabra del Señor nos permita crecer y madurar lo suficiente para entender la voluntad de Dios a nuestra vida. Dios es un Dios de propósitos. Y todo lo que Él hace tiene un propósito. Y la forma en cómo Él responde a nuestra oración tiene un plan y tiene un propósito. Sus pensamientos son más altos que los nuestros y son para bendecirnos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea una palabra fresca para nuestras vidas. Ayúdenos a reflexionar, Señor. Y permítenos compartir el mensaje de tu palabra con otras personas, mi Dios. Lleva con bien a tu iglesia en todas partes que andemos. Somos tu iglesia. Y la iglesia no está cerrada hoy. Somos tu iglesia y la iglesia no está cancelada hoy. Oh Señor, gracias porque donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, ahí estás en medio de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.